que realmente se adaptan a cualquier método que ustedes vayan a implementar en el futuro. Así que vamos a empezar con el primer, yo lo llamo mis 7 bloques, y el primer bloque de estos se llama Mantén el balance. Algunas de las cosas que yo voy a presentar aquí, yo las saqué hace mucho tiempo de un libro que se llama Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos, The 7 Habits of Highly Efficient Teens, de Sean Covey. Y uno de esos hábitos que él menciona es afilar la sierra. Lo que eso quiere decir, como les voy a traducir una frase que yo saqué de ese libro, es que uno primero tiene que estar bien uno mismo antes de tratar de hacer cualquier otra cosa o de ayudar a alguna persona o de involucrarse en un proyecto o cualquier otra cosa que sea fuera de uno mismo. Uno tiene primero que estar bien uno antes de ir al mundo exterior. Entonces, esta frase lo ilustra muy bien, que dice, en caso de emergencia, las mascarillas de oxígeno van a bajar del techo. Eso, por ejemplo, es un avión. Primero, ponte la mascarilla sobre tu boca y luego, entonces, luego de que tú tienes la tuya bien puesta, es que vas a ayudar a la persona que está al lado de ti o al niño que está al lado de ti. Uno no puede hacer mucho para ayudar a otra persona si uno no se encuentra respirando primero. Y por eso entonces es que uno no debe sentirse culpable de tomar tiempo para uno mismo, de cuidarse uno mismo y de tomarse el tiempo de renovarse, como dice la frase. Y para mí entonces eso es una de las primeras cosas que uno tiene que tener pendiente al momento de planificar su tiempo, que no es solamente la universidad, no es solamente el libro que tengo que leer, no es solamente los hobbies que yo tengo, que tengo la vida entera haciendo, sino que hay otras cosas que si uno no tiene bajo control probablemente afecten lo que uno entiende que es prioritario, como por ejemplo la universidad. Una de ellas es el cuerpo. Estos parámetros yo los saqué también del libro, pero creo que es muy fácil que cada quien lo adapte a su vida. El primero, aparte, luego de la mente, hablaríamos del cuerpo, que tiene que ver con cosas como ejercitarse, comer saludable, dormir lo suficiente. También ya hablamos de la mente. En el caso del corazón, eso hace referencia a las personas que están alrededor de ti, cómo tú te relacionas con ellas. Por ejemplo, si hago amigos, si soy un buen amigo, si me involucro en actividades que están fuera de mí misma, sí, o sea, si yo, por ejemplo, me reúno con mis amigos, comparto con mi familia, ese tipo de cosas. Y otro parámetro que también tiene el libro es el alma, que lo que yo interpreto que eso significa es dedicarse tiempo a uno mismo y a las cosas que uno entiende. Bueno, Perdón, ¿pueden ponerse en mute, porfa? Ya. Perfecto, gracias. Entonces, le decía la diferencia entre el corazón y el alma. El corazón tiene que ver más con las cosas que están fuera de nosotros, como nuestros amigos, nuestros familiares, y el alma tiene que ver con las cosas que están dentro de nosotros, como por ejemplo si uno tiene alguna creencia religiosa, si uno practica la meditación, cualquier cosa que uno sienta que le beneficie al crecimiento ya personal propio y con eso entonces poder dar a aquellas personas que están fuera de nosotros mismos, o sea, a los demás. ¿Y por qué esto es importante? Porque una de las, bueno, Natacha nos hizo el favor de preguntar por Instagram cuáles son algunas de las cosas que ustedes entendían que les gustaría resolver luego de ver esta charla. Y una de ellas, las preguntas que mandaron por Instagram fue cómo equilibrar la vida social sin perjudicar los estudios y cómo estudiar medicinas y realizar otros hobbies. Entonces, según en lo que yo le mencioné en el slide pasado y según mi experiencia propia, no son cosas que como que si yo dedico más tiempo a mis hobbies o a mi vida social, estoy perjudicando mis estudios, sino que para uno de verdad poder actuar de manera, poder actuar eficientemente en todas esas áreas de la vida, hay que dedicarle tiempo. O sea, de nada me vale, por ejemplo, dedicarme solamente a estudiar medicina y descuidar todo lo otro, o simplemente dedicar toda mi vida a lo social y no a lo académico, sino que para que todo funcione de manera adecuada hay que dedicarle el tiempo necesario a cada cosa. Por ejemplo, a veces uno se siente culpable de voy a dejar de estudiar hoy y voy a salir, o en este caso ahora en cuarentena, voy a hacer una reunión por Zoom, me voy a poner una serie, cualquier cosa. Pero realmente, si uno no satisface cada una de esas etapas de su vida, la otra que uno entiende que tiene que dedicarle más tiempo ahora, como por ejemplo los estudios, no va a funcionar porque uno todavía se va a estar lamentando o no va a tener esa conexión con otras personas que uno necesita o construir relaciones o cualquier otra cosa que realmente es importante para que todo lo otro funcione. Entonces, a esa pregunta yo respondí aquí que para poder equilibrar eso de manera adecuada,
una de las cosas que hay que hacer es entender la importancia del balance y el bienestar, que es como les dije anteriormente, hay que reconocer que no solamente una cosa es importante, sino el conjunto de todo. También respetar el momento de cada cosa. Si yo digo que yo voy a pasar la mañana estudiando y en la tarde voy a repasar tal cosa, pero en la noche voy a reunirme con mis amigos, debo asegurarme de que en la mañana y en la tarde yo haga lo que tengo planificado en mi agenda para entonces, sin ningún remordimiento, sin ninguna culpa, dedicar las horas que yo tengo para mis hobbies o para mi vida social. Con eso viene también no procrastinar en momentos de estudio para entonces poder libremente dedicarse a otras cosas después. Y reconocer que a veces tocan sacrificios. Nosotros que tenemos una carrera muy demandante, por más que a veces uno quiera llevar una vida muy balanceada, por ejemplo, ya cuando uno llega al internado, nos tocan servicios. A veces nos toca servicio en la fecha de cumpleaños de una persona, en su propio cumpleaños. Y reconocer que simplemente cosas que uno no va a poder controlar, pero por eso entonces uno tiene que hacer su mayor esfuerzo para las cosas que yo sí puedo controlar, dividirlas de manera adecuada. Si ustedes tienen cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier experiencia que quieran compartir, nada más tienen que abrir su micrófono. Seguimos entonces con el segundo bloque, que yo propongo que sería tener las prioridades claras. Y eso es algo también que yo saqué de ese libro. El libro dice, empieza con un fin en mente y yo lo modifico a lo siguiente. Empieza con al menos una idea del fin en mente. Y el libro menciona que esto es importante porque si uno no tiene claro qué es lo que uno quiere lograr, a veces uno va comentando cosas por ahí con sus amigos y familiares y nos llegan una cantidad de ideas de cómo uno debería hacer las cosas, de cómo es mejor, de cuándo uno lo tiene que hacer, de que si yo quiero dedicar mi tiempo a esto o a lo otro. No es tan mal que uno pida ayuda, pero si uno no tiene una idea no totalmente definida, pero al menos una noción de lo que uno quiere lograr, uno simplemente va a pasar el tiempo dando vueltas con las cosas que nos llegan, con los comentarios de los otros. Y a veces cuando uno se la pasa cuestionando lo que dice el otro, por qué lo dijo, qué es lo mejor para mí, y uno no tiene claro que en el fondo qué es lo que uno quiere lograr, uno pierde tiempo, digamos como que saltando de un lado a otro, sin dedicarle suficiente tiempo a lo que uno sabe en el interior que uno realmente quiere. Y para eso, entonces, bueno, algo que yo puse aquí en este slide, que es crea tu propio mapa, vamos a hablar de eso más adelante. Y ya entonces para lo de empieza con un fin en mente y teniendo tus ideas claras de lo que quieres lograr, otra cosa que me en este libro es establecer primero lo primero, que es, eso se aplicaría de la siguiente manera. Por ejemplo, hoy lunes yo sé que tengo tales pendientes que hacer. Yo cojo una hoja y los anoto todos, cualquier cosa. O sea, puede ser hasta que quiero ver una serie de tal cosa. Entonces, ¿cómo el libro recomienda que uno clasifique esos pendientes? Están estos 4 cuadros que realmente el libro los adaptó, pero se basan en una matriz que se llama la matriz de Eisenhower, si lo quieren buscar en Google, que nos indica en qué momentos uno realmente debería hacer cada cosa según su prioridad. Las cosas que son urgentes e importantes, por ejemplo, si son las 4 de la tarde, yo tengo que entregar una tarea a las 8. Eso es algo que es urgente y que es importante porque normalmente uno considera sus estudios algo muy importante en la vida. Entonces, eso sería algo que yo sé que tengo que hacer ahora. De mi lista de cosas, si yo tengo una cosa que tengo que entregar a las 8, que es una tarea, eso es algo urgente e importante. Si en esa lista, por ejemplo, yo tengo que hay tarea que es para el viernes, yo entiendo que es algo importante porque sigue siendo una tarea, pero no es urgente, entonces no es algo a lo que yo debería dedicarle tiempo ahora. El otro recuadro o la otra clasificación para esas tareas que yo voy a anotar en mi lista es lo de urgente, pero no importante, que son las cosas que uno puede delegar. Por ejemplo, si uno tiene que llamar a tal lugar para hacer una cita en el médico, si uno tiene que ir al supermercado, son cosas que son urgentes y que de cierta manera también son importantes, pero que no necesariamente dependen de uno mismo. Que uno tal vez tiene la posibilidad de decirle a su mamá, a su papá que lo ayude, o a su hermano, cualquier gente, si durante el momento presente yo tengo otras cosas que no me dejan hacer eso. O sea, si yo tengo una tarea que entregar en 2 horas, pero al mismo tiempo tengo que ir al supermercado antes de que cierre, probablemente sea una buena idea decirle a otra persona que vaya. Y ya lo siguiente sería lo urgente y lo que no es urgente ni tampoco es importante, como por ejemplo que a las 6 sale el nuevo episodio de una serie. No es que voy a decir que eso no es importante, porque como dije anteriormente, es bueno tener el balance y para que todo funcione uno debería tener un balance. Pero en el momento actual, si yo tengo algo que es mucho más importante que eso, obviamente yo lo elimino de mi lista por el momento.
Ya les dije más o menos cómo es lo de esa matriz, que es un método para poder organizar lo que uno tiene en su lista de pendientes. Y otra pregunta que hicieron ya, que se relaciona mucho a eso, es cómo priorizar materias. Igual que todas las preguntas, yo las voy a responder según mi experiencia, que es como yo lo hacía cuando yo estaba en Intec. Y yo entiendo que hay que tener en cuenta la dificultad del contenido, qué tan cómodo uno se siente con lo que van a evaluar, para tú poder decidir a cuál materia dedicarle más tiempo o no. Lo otro es el tiempo estimado que tomaría prepararse, y para eso yo entiendo que algo bueno es preguntarle a otros compañeros que ya han pasado por esa materia cuánto tiempo les tomó prepararse para ese examen, cómo estudiaron y si eso les funcionó o no. También la forma y la fecha de evaluación, porque quizá el contenido es difícil, pero quizá la forma de evaluación que usa ese profesor no lo hace tan complicado. Un ejemplo que entiendo que pueda funcionar, por ejemplo, si es un examen que todo es selección múltiple o que todo desarrolla o que son problemas que requieren pensamiento crítico. Para algunas personas un formato de un examen puede ser más fácil que otro y eso te puede ayudar a determinar qué tan importante es el tiempo que tú le tienes que dedicar a esa materia. Y bueno, como les dije, qué tan cómoda me siento con el contenido. Y ya entonces uno va haciendo como una lista de importancia de a cuál materia debería dedicarle más tiempo. Si alguien tiene alguna sugerencia en cuanto a esto, por favor abran su micrófono y colaboren con lo que quieran. Bueno, otra frase que yo encontré en un libro dice lo siguiente: el tiempo no es lo primordial, sino que el tiempo es lo único que tenemos. Y por lo tanto, yo considero que las siguientes recomendaciones para uno poder entonces poder valorar eso que uno tiene, que es lo más importante, que es el tiempo. Lo primero es rodearse de las personas correctas. Aquí yo no quiero decirte que deje de hablar con tu amigo del colegio porque te entiende que él no es tan eficiente como te gustaría que fuera y no te motiva tanto como quisieras, sino que en el ambiente académico, en el ambiente laboral, en el ambiente que quieres lograr algo que requiere un poco más de esfuerzo, lo ideal sería, por ejemplo, cuando uno tiene algún trabajo en grupo, rodearse de personas que uno entiende que puedan motivar, que puedan aportar, con las que sabes que te sientes cómodo y con quienes sabes que de verdad van a aportar a ese trabajo en equipo. Y yo entiendo que eso es fundamental. También practicar decir que no, porque al menos a mí me ha pasado que mientras más yo me organizo y me involucro en cosas, como que las otras cosas siguen apareciendo y a veces no son cosas que a uno le interesan tanto hacer, pero simplemente uno le da miedo de decir que no, lo que le llaman el fear of missing out. Y mientras más cosas uno abarque, más complicado se vuelve en el futuro hacer todo de la mejor manera que uno quiere. Entonces, para mí, algo fundamental es decir que no y solamente abarcar las cosas con las que yo me siento cómoda y tratar de que el fear of missing out no me invada y simplemente hacerlo mejor, aunque sea con pocas cosas. También algo que yo entiendo muy importante, que lo pongo con ese ejemplo, pero creo que se adapta a cualquier cosa, es identificar reuniones que pueden ser llamadas, cualquier reunión, ahora aunque sea por Zoom, que realmente no necesite tanta discusión, quizá con un mensaje o con o cualquier cosa en WhatsApp, uno puede simplemente resolver y no necesariamente invertir más tiempo de lo que necesita. Y para mí esa es una forma de decir también, no compliquen demasiado las cosas que no merecen su atención. Otro ejemplo también de cómo sacar el mayor provecho al tiempo y valorar realmente el tiempo que uno dedica a las cosas es sacarle el jugo a las oportunidades. Les voy a decir un ejemplo que me pasó con alguien en Intec, que fue el trabajo del internado de medicina social, y eso también se adapta a el trabajo de BINTEC, que es que uno sabe que eso es algo requerido por INTEC, o sea, eso es algo que nos vale puntos, que eso es algo que uno tiene que hacer obligatoriamente. Pero en mi caso, si ya yo sé que yo voy a tener que dedicarle ese tiempo y eso no hay salida de eso, yo decidí para ambos trabajos hacer mi mejor esfuerzo a ver si ese tiempo que yo dediqué en eso se podía, me podía dar algún beneficio más adelante. Deme un segundo para tomar un poco de agua. Ok.
Perdón. Entonces, con ambos trabajos, mi grupo se tomó suficiente tiempo para hacer ese trabajo suficientemente bien para que luego dejara algún beneficio. Por ejemplo, el trabajo de Vintech se pudo publicar en una revista y el trabajo de Bani, que realmente no fue Bani, fue La Romana, se pudo presentar en algo internacional. Natacha, ¿estás ahí? Sí. ¿Hay alguna pregunta, cualquier comentario? Yo necesito descansar la voz un segundo. Bueno, no veo nada por el chat. No sé si alguno de los chicos tendrá alguna pregunta que quiera mandar. Pero bueno, realmente yo sí tengo una pregunta. Ok. Cualquier Casualmente. comentario para yo respirar. Eh, Mi pregunta va dirigida, o sea, tú mencionabas que uno puede como delegar algunas cosas, determinar como, básicamente lo que yo entendí de eso es que tú puedes determinar qué merece tu tiempo en este momento y qué se puede hacer después y así priorizar. Pero entonces sería cómo priorizar las tareas que tú tienes en esencia, pero cómo tú entonces determinas, si tú no tienes tareas que son time sensitive, o sea, por ejemplo, si yo no tengo una tarea que tengo que entregar a las 8 de la noche, sino que son cosas que todas yo las puedo trabajar a largo plazo, ¿cómo yo decido? O que, por ejemplo, lo que nos pasa mucho en Intec, que todos los trabajos son para tal semana, entonces todos son más o menos al mismo tiempo, ¿cómo tú decides qué cosas tú puedes ir trabajando desde ahora y te organizas para que eso no te pase y te coja en la quinta o en la séptima todo lo trabajo al mismo tiempo? No sé si se entendió. Yo creo que en ese caso donde no hay, perdón, que me estoy quedando ronca. Ok, vamos a tratar. En ese caso, donde no hay como una fecha, tal vez yo me llevaría de qué valor tiene, o sea, qué puntaje, qué tan riguroso es el trabajo. Algunos trabajos requieren, por ejemplo, que uno vaya a un lugar a buscar datos o buscar información que depende de otra persona. Realmente yo entiendo que según el nivel de complejidad y según qué tan difícil tú crees que es o cuántas etapas tiene ese proceso para uno poder realmente decidir. No sé si tiene alguna opinión con eso. Sí, yo creo que eso sería una forma útil de hacerlo. Alguien pregunta también qué piensa la doctora sobre la técnica de Pomodoro. ¿Existen algunos trucos para que realmente funcione? Debido a que hay veces que en los minutos de descanso uno los deja más largos que lo que debería. En cuanto a la técnica de Pomodoro y todo lo que tiene que ver con procrastinación, hay unos slides más adelante, así que ahí igual lo que le voy a hablar es sobre mi opinión y sobre lo que algunas personas me han comentado, así que vamos a ver eso más adelante. Disculpen por toda la voz, yo creo que como yo no hablo mucho aquí en mi casa en cuarentena, perdí la práctica. Pero bueno, entonces esto que le estaba diciendo ahora mismo con este slide de cómo valorar su tiempo o las cosas que yo tomo en cuenta para valorarlas y para maximizar aquello que hago con el tiempo, como lo de sacar el jugo a las oportunidades, que es que si yo tengo algo obligatorio, tratar de hacer que más cosas positivas salgan de ahí, más productos, vamos a decir. Por ejemplo, algo concreto. Si ahora yo estoy dando esta charla con ustedes y conversando con ustedes, yo no la grabé, pero yo sé que Natacha la está grabando. En el caso de que yo tenga ese video, yo puedo subirlo, por ejemplo, a mi cuenta de Rise Like a Doctor y ahí como que por una charla que a mí me invitaron un día, yo puedo entonces publicar cosas para ese lugar y que más personas lo aprovechen y como que pensar qué alcance puede tener las cosas que uno hace. Y eso es sobre todo importante para las personas que quieren de alguna manera tener más experiencia o poner cosas en su currículum en el caso de que quieran aplicar a una especialidad fuera de aquí. Como que ver como una oportunidad uno puede sacarle varias cosas. Entonces, Había una mano levantada, no sé si todavía quiere hacer la pregunta. Me parece que se llamaba Natalie, se llama, perdón. Era yo, Alondra Rivera.
era más bien una opinión del slide anterior que había, el que decía que hay que rodearse de personas correctas. Espérense un momentito. Mi opinión sobre eso es que realmente es algo que tiene un highlight muy importante debido a que es ideal como que para el beneficio de nosotros como estudiantes de medicina, rodearnos de personas correctas debido a que es importante tener como compañeros personas que te motiven a encontrarse como que en la misma página y no personas que simplemente te distraigan y que te digan como que, ay, ven, deja eso, y luego como que luego tú lo haces. Y a veces uno realmente por tener compañeros hasta en distintas carreras que no entienden en qué tipo de carrera estamos, dicen como que, ah, no, tú nunca quieres salir conmigo, tú siempre pones una excusa y hasta a veces se alejan. Por eso es que es importante que tú te rodees de personas que te entiendan y que te soporten y que te den apoyo de seguir con lo que estás haciendo. Era una opinión. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y con lo de, por ejemplo, tener compañeros en otras carreras o los compañeros del colegio. Entender como que cada persona tiene su lugar y su propósito en la vida. O sea, si uno tiene, por ejemplo, la semana de exámenes, quizá lo más adecuado es tú juntarte con tus amigos, con lo cual que tú sabes que te van a apoyar en ese momento de estudio, que van a entender si tú le dices, ok, ya me tengo que ir. Y deja, por ejemplo, la gente que tú sabes que es súper divertida, pero que realmente no te apoya tanto ni te entiende lo suficiente cuando tú necesitas tiempo para tus estudios, déjalo para tu semana de vacaciones. Como que no es sacar a nadie de tu vida, sino simplemente entender cómo esa persona te puede ayudar. Exactamente, un balance. Entonces, continuando con la tercera parte, yo escribí aquí que la memoria es un problema y por lo tanto yo anoto absolutamente todo. Yo siempre ando con mi agenda física, yo prefiero las agendas físicas, pueden andar con cualquier libreta, notas en el celular. Yo hasta tengo una conversación propia en WhatsApp. Yo no sé, a alguna persona le permite hacer eso WhatsApp, a mí me lo permite, a otras no. Y la tengo pinned arriba y yo cualquier cosa que me llegue a la cabeza le escribo en mi conversación propia de WhatsApp. O sea, yo me estoy hablando con mí misma por WhatsApp. Pero es porque algo rápido, como cualquier cosa que me llega, yo lo anoto ahí. Y luego entonces lo paso a mi agenda o lo paso a cualquier otro lugar donde yo realmente esté planificando cosas. Las notas adhesivas o post-its. Y bueno, para mí lo fundamental es como que no dejar nada a la memoria, porque al menos a mí eso no me funciona, ni confío para nada en mi memoria. El cuarto bloque que yo propongo es la procrastinación productiva. Aquí no es donde yo les voy a hablar como que de lo que yo he hecho para evitar procrastinar, sino de un concepto que yo encontré en internet que yo entiendo que resuena mucho conmigo y que los dos se identifiquen. Y se define como lo siguiente: es el acto de estar ocupado mientras estás procrastinando en aquellas cosas que realmente es aquello que le necesitas dedicarle tiempo, es lo que realmente tiene valor. Aunque uno esté trabajando de 8 a 10 horas cada día de la semana y uno se sienta productivo, realmente no necesariamente está siendo productivo, porque en realidad se está ocupando con muchas tareas, pero realmente esas tareas nos están distrayendo de aquello que es realmente importante y que realmente va a tener un impacto en la vida. Por ejemplo, si yo tengo un examen el viernes, pero al mismo tiempo tengo varias tareas que son para dentro de 3 semanas, lo que sea, pero esas tareas por algún motivo me llama más la atención hacerlas o me gusta más esa clase, son más fáciles. Yo decido empezar a hacerla ahora y procrastino para el examen que tengo el viernes, pero realmente eso aunque uno se sienta productivo haciendo tareas, porque realmente son cosas que uno tiene en su lista de deberes, nos están quitando el enfoque de lo que realmente es importante. Entonces, para mí, eso de la procrastinación productiva tiene algo bueno y algo malo. Lo malo es que si uno tiene sus prioridades por fecha, por qué tan importante sea eso en la vida de nosotros, si uno está procrastinando con cosas que aunque son tareas totalmente válidas, si uno se quita el enfoque, uno no va a estar logrando aquello que uno entiende que es prioritario. Pero para mí algo bueno de eso es que si yo tengo ese examen el viernes, pero ya yo tengo el día entero de hoy estudiando y todavía yo me siento con ganas de seguir haciendo cosas, pero no quiero seguir estudiando para aquella cosa, para ese examen del viernes, entonces, ¿por qué no? ¿Por qué yo no empiezo a hacer otra tarea que no es tan urgente,
pero al mismo tiempo, si ya yo sé que estoy cansada de hacer eso, que es lo prioritario, yo puedo aprovecharme de esa procrastinación productiva para ir haciendo otras cosas que no son tan urgentes, pero igual me benefician. Si tienen algún comentario o experiencia con esto que les estoy diciendo, si se sienten identificados, pueden hablar. Hola. Hola. Sí, yo tengo dos comentarios. Primero, con lo pasado, lo que decíamos de juntarnos de la persona correcta, hay que procurar también ser la persona correcta, porque, o sea, para que la gente correcta quiera estar cerca de ti también. O sea, tú seas por ejemplo, Natacha y yo somos amigas, Natacha y yo estamos estudiando para los STEPS. Entonces, a veces Natacha dice lo que no quiero estudiar más, yo no, tú tienes que estudiar. Tu futuro depende de tu estudiar. Y entonces, a veces es lo contrario. Entonces, así uno va haciendo como no sé, como que uno va haciendo ese grupo de apoyo, pero uno tiene que procurar ser uno también esa persona. Y lo segundo, con respecto a lo de la procrastinación productiva, es que, por ejemplo, que es lo que se da ahora en la cuarentena en mi casa. Yo estoy estudiando para los STEPS y no sé qué, hay que limpiar la casa. Entonces lo que yo hago es, ok, yo debo estudiar, pero hay que limpiar. Yo voy a sacar el día que yo lo voy a hacer. Entonces así Sí. uno se organiza y lo digo en mi casa. Entonces, digo esta situación para cualquiera que esté en la misma situación sea comunicativo, porque hay veces que nuestros familiares que nos piden algo no saben que nosotros tenemos esa cosa más importante que hacer. Sí. Entonces, uno debe comunicarse con ellos y decirle, miren, no, esto es lo que va, ta. Y así. Ya, esa era mi opinión. Eso se relaciona mucho con lo que yo dije anteriormente de aprender a decir que no y que quizá no solamente decir que no, sino decir no, ahora no puedo, pero en tal momento sí. Porque yo no sé por qué, no sé si solamente soy yo que lo siento, a veces las personas sienten que tienen total control sobre nuestro tiempo o que uno está disponible el día completo cuando realmente no es así. Y aunque suene un poco puede parecer odioso, por ejemplo, como que yo digo, no, yo simplemente no puedo, o no, yo no puedo hasta dentro de 2 semanas. Si uno no le da el valor suficiente a su tiempo, yo siento que las otras personas pueden simplemente entender que uno siempre está disponible y que pueden jugar con la disponibilidad que uno tiene. Y yo entiendo que si uno quiere, para uno de verdad poder aprovechar su tiempo al máximo, sobre todo cuando uno tiene muchas cosas que hacer, uno tiene que aprender a poner límites, pero tampoco cerrarse las puertas. Volviendo a hablar un poco de los amigos, algo que puede funcionar, como que si ya van 2 fines de semana que tú le dices que no a una persona que te invita a salir a algún lugar, decirle, mira, no puedo estos fines de semana y no puedo este otro por tal y tal cosa, pero te prometo que el siguiente sí voy a poder. Entonces ahí uno tiene control de su tiempo, pero al mismo tiempo no daña la relación con otra persona. Entonces, este bloque de el estrés tu amigo es un poco controversial. Yo lo vi hace un tiempo en un TED Talk que se llama How to Make Stress Your Friend. Y lo que quiere es plantear la idea de la ansiedad como preparación. Que cuando tu corazón late más rápido, cuando uno está respirando más rápido, y está sudando, realmente en vez de ver eso como ansiedad, uno lo puede ver como un impulso para lograr aquellas cosas que uno quiere lograr. Yo creo que es algo simplemente mental, como que hacerse la idea de que aquel miedo tal vez que me da la ansiedad, usarlo más como una energía que me ayude a lograr aquellas cosas que quiero, que me haga darme cuenta de por qué eso es importante para mí y entender que sí, yo me siento asustada porque quizá de este examen depende que yo saque la A y es súper importante que yo saque esa A porque mi índice está muy bajito o lo que sea. Como que entender, ver esas cosas, como que reconocer, eso me preocupa y me preocupa por tal cosa y por lo tanto, como me preocupa, déjame entonces hacer los pasos, tomar las acciones adecuadas para yo poder acabar esa cosa con éxito, en vez de verlo simplemente como un problema. Pero eso es algo como que yo digo que es controversial porque no es tan fácil y a veces requiere mucha ayuda terapéutica, pero es simplemente una idea, como que qué tal si el estrés lo vemos como algo que nos ayuda en vez de algo totalmente malo. Pueden ver el TED Talk, ella le explica muy bien su forma de pensar y nada, igual que anteriormente, si tienen algún comentario, alguna experiencia, la pueden hacer ahora. Seguimos entonces.
El bloque número 6 que yo propongo aquí es manejar las decepciones o evitar, si es posible. Y por lo tanto, yo siempre trato de recordarme que todo lo que yo estoy diciendo de manejo del tiempo o cómo yo me organizo no es una regla y que si yo no lo cumplo, algo malo va a pasar, sino que si yo no cumplo tal cosa hoy, se pasa para mañana. Que todo lo que yo tengo en la cabeza de cómo organizarme es simplemente una guía, porque si uno tiene que llevarse, probablemente uno ande tomando caminos hasta opuestos algunas veces, sino que todo lo que yo me propongo es simplemente para tratar de tener un camino, pero que si en algún momento no funciona, simplemente toca adaptarse y entender que nada, es momento de aprender y seguir. También otra cosa que yo hago para tratar de no decepcionarme es enfocarme en un día a la vez, en vez de tratar de planificar un mes completo o hasta una semana completa, aunque hay mucha gente que se organiza la semana completa. Yo lo que trato es de la noche antes de planificar lo que yo haré hora por hora al día siguiente. Y eso me evita las decepciones, de cierta manera. Yo creo que en el caso ahora del coronavirus lo tenemos bastante claro, como que uno empezó este año planificando hasta el último, bueno, algunas personas planificando hasta lo que va a ser en diciembre. Incluso en diciembre habían conciertos, aquí hubo personas que compraron su ticket o lo que sea para ese concierto. Y ya vimos que de la nada todo cambió y como que quizá no vale tanto la pena estar pensando todo lo que va a pasar en el futuro y quizá sería mejor tomarse un poco más despacio, un día a la vez, viendo lo que uno puede lograr cada día en vez de estar pensando en todo lo lejano. Con eso no quiero decir tampoco que, que es malo planificarse, porque como dije al principio, que vamos a hablar también más adelante, es bueno tener un mapa mental porque de ese mapa mental como que depende de la consistencia, depende que uno no se deje llevar tanto de las opiniones de los demás, pero es como que tratar de tener ese balance, aunque sea difícil, de sí, yo tengo mi plan a largo plazo, pero el enfoque de este momento es lo que yo tengo en mi agenda ahora y no necesariamente estar distrayéndose con lo que yo tengo que hacer después. Otro punto importante para mí es reevaluar lo que yo me propongo, que yo logré este día, que yo logré este mes, que no logré, por qué no lo logré, y tratar de modificar eso según uno entienda apropiado. También a veces pasa que, un ejemplo claro, en enero tal vez yo dije que este año yo quería tomar una clase de tal cosa, pero ahora con el coronavirus quizá es complicado, quizá no quiero ya, quizá durante la cuarentena me di cuenta que realmente eso no me apasiona tanto. Y nada, simplemente cambiarlo por otra cosa o dejar eso a un lado y darse cuenta como que a veces las metas que uno tiene van cambiando y por eso es importante ir evaluando todo lo que uno se plantea. Y finalmente, perdonarse cuando se da cuenta que las cosas que uno planificó no se lograron y retomar el camino y, como dije anteriormente, adaptarse. Y algo que yo he aprendido a la mala es que es mejor tener las cosas hechas que perfectas. Un ejemplo concreto de eso es mi cuenta en Instagram de Right Saga Doctor. Durante mi tiempo en Intec yo casi no publicaba nada porque yo tenía ese miedo como que todo lo que yo escriba tiene que estar perfecto, las fotos tienen que ser muy bonitas porque Instagram tiene que estar estético y eso es lo que a la gente le gusta. Pero luego yo me di cuenta que esa perfección o ese ideal que yo quiero lograr, no hay forma de que yo lo logre si yo no hago las cosas. O sea, a medida de que más yo voy haciendo, más publicando, mientras más escribo, mejor van quedando las cosas. Entonces quizá es bueno empezar, dar el primer paso y poco a poco ir mejorando. O sea, hacer las cosas y con el tiempo entonces perfeccionarlas. Y por último, de esta parte está celebrar los logros. Yo tengo una frase que yo saqué de un video de John Green que dice que si uno mira detenidamente a su vida en los años pasados, en los meses pasados, uno va a encontrar algunas causas para celebrar, aunque sean cosas pequeñas, como que pasé esa clase que yo pensaba que no iba a pasar, o entendí tal tema que era muy difícil y que casi nadie entendía, pero lo entendí y se lo expliqué a otra gente. Y si uno no pausa y reflexiona en esas cosas que uno logró, por más pequeñas que sean, realmente no nos van a traer mucha felicidad, porque todo el tiempo aparecen cosas nuevas, aparecen retos nuevos, aparecen, en esencia eso, cosas nuevas que uno tiene que alcanzar. Y uno las alcanza, pero
inmediatamente aparece otra cosa. Y si uno no se detiene a ver todo lo bueno que uno logró, todas las cosas buenas que pasaron en los últimos meses, y uno de verdad celebra de la manera que uno quiera, como a usted le gusta celebrar las cosas, si uno no se detiene a celebrar y reconocer eso que uno logró, realmente nunca, según lo que él dice, y yo estoy de acuerdo, nunca va a traer mucha alegría. Y algo que yo hago en relación a eso, que les voy a explicar más adelante es ver todos los días 2 o 3 cosas que yo hice bien ese día, por más pequeñas que sean. Y bueno, ahora yo les voy a hablar un poco de cómo yo me organizo. Pero antes de eso, si tienen algún comentario, por favor lo pueden hacer ahora. Algo que a ustedes les funcione. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos. ¿Alguien tiene un comentario? No, parece que no. Ok. Entonces, aquí les voy a explicar algunas cosas que yo hago para organizarme. Y es crear un mapa y ver como que todas las cosas a gran escala que yo quiero lograr. Por ejemplo, ya que yo terminé INTEC, decidir si yo quiero, a qué especialidad quiero hacer, si quiero hacer un posgrado en otra cosa, si yo quiero, qué yo quiero lograr específicamente. Y para crear ese mapa, yo propongo dividir su vida. Nada de eso sale en los slides, yo solamente lo estoy diciendo, así que si te interesa, tome notas en eso. Ese mapa con esas metas, yo lo divido en varias categorías. Por ejemplo, qué yo quiero lograr en cuanto a mi físico, en cuanto a mi salud, qué yo quiero lograr en cuanto al académico y lo profesional, qué yo quiero lograr en relación con las personas que están alrededor de mí, las relaciones que yo tengo con mi familia, qué yo quiero lograr en cuanto a mi mente y a mi salud mental, y dividir las metas por categorías, en las categorías que ustedes quieran. Normalmente la gente hace eso al principio del año, pero no hay que esperar que sea lunes para empezar nada, ni hay que esperar un año nuevo, pero simplemente escribir en algún lado las ideas que uno tiene de lo que uno quiere lograr. Entonces, algo que yo hago entonces, esas metas yo las planifiqué al principio del año, y cada mes entonces yo trato de seleccionar algunas de esas metas para empezar a trabajarlas. Y siempre recomiendo lo que dije anteriormente, que quien mucho abarca poco aprieta. Es mejor tratar de ir paso a paso, poco a poco, que tratar de empezar todo al mismo tiempo. Por ejemplo, alguien, bueno, siempre se menciona como que en enero los gimnasios se llenan de gente y luego en febrero nadie va. Pero yo entiendo, y según lo que también se comenta, que es porque la gente de la nada quiere hacer un cambio espectacular en su vida, y no solamente lo del gimnasio, sino, quiero ser más productivo, quiero empezar tal proyecto, y todo lo empieza en enero. Mientras que realmente nuestro cuerpo y nuestra mente necesita tiempo para adaptarse a ciertos hábitos, y por lo tanto, luego de que uno tiene esa lista de cosas que uno quiere lograr, dividirlas por mes, dividirlas por semana y así. Entonces, luego de que uno tiene sus metas del año, del semestre, de lo que sea, dividirlas por mes. Y luego entonces, dividirlas, esas metas del mes, a cada semana. Y luego entonces de que yo tengo en mente que yo quiero hacer cada semana, entonces planificar el día, que es lo que yo planifico hora por hora. O sea, en mi agenda yo tengo la hora que me voy a despertar, la hora que voy a almorzar, qué voy a hacer durante ese día, cuánto hora le voy a dedicar a tal clase, y así. Incluyendo también como que cualquier compromiso que sea con mis amigos, con mi familia, el tiempo que voy a hacer algún tipo de ejercicio, cualquier diligencia que tenga que hacer, cualquier correo que tenga que responder. Yo anoto todo, pero cada quien entiende que tiene su forma de organizarse. En mi agenda también yo tengo una sección que es para los pendientes. Tengo una sección también en la que escribo al final del día que yo entiendo que yo hice bien durante ese día, y también algunas cosas por las cuales yo estoy agradecida ese día. Y eso me ayuda a mantener un poco más positiva hasta el siguiente día, y también reconocer que aunque yo no lo logré todo, algo yo hice bien durante ese día, por más pequeño que sea. ¿Qué más? Una de las preguntas que mandaron por Instagram fue tips para dejar de procrastinar, cómo aprovechar las horas al máximo.
y cómo incrementar su fuerza de voluntad. Entonces, en cuanto a los tips, yo tengo otro slide con algunas cosas que sugirieron por Instagram, pero hablando ya un poco de mi experiencia para la fuerza de voluntad y para no sentir esa necesidad de ponerme a hacer otra cosa, es entender por qué yo estoy haciendo lo que quiero hacer. O sea, puede ser que a mí no me guste, por ejemplo, tal clase y yo tenga... Perdón, que me salió que alguien me puso en mute. Bueno, les decía que para mí es muy importante entender por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Si yo estoy haciendo, si estoy estudiando para una clase que tal vez no me gusta, entender que esa clase es parte de algo mayor, es parte de la carrera que yo quiero, y esa carrera yo quiero obtener ese título por tal motivo, porque es algo que me apasiona, porque es lo que me dejo mi vida entera haciendo. Y algo muy importante con eso es darse cuenta de si ese propósito mayor realmente es válido, porque a veces uno entra en una carrera y se le hace muy difícil lograr las cosas y uno no siente esa motivación, pero es porque realmente eso no es lo que uno quiere hacer. Así que yo entiendo que uno tiene que entender el porqué de las cosas y entender también que a veces hay que hacer sacrificios, como le dije anteriormente, tratar de tener un balance, pero a veces por cosas fuera de nuestra voluntad hay que hacer unos cuantos sacrificios. También está lo de la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Lo de la motivación intrínseca viene siendo yo reconocer por qué yo quiero lograr tal cosa y cómo eso me aporta a mí y cómo eso me beneficia a mi persona. Por ejemplo, si yo sé que mi llamado es volverme pediatra, entender que todo lo que yo estoy pasando ahora, todo lo que yo tengo que estudiar ahora, es por eso que yo sé que me apasiona. Y en cuanto a la motivación extrínseca, está, por ejemplo, sacar una A en una clase, porque esa clase es muy importante para mi currículum y es importante que en ese récord de nota aparezca una A. Motivaciones como un premio que van a ofrecer, por ejemplo, por lograr tal o cual cosa. Y como que cosas fuera de uno mismo que pueden motivarnos a dejar de procrastinar o a tener mayor fuerza de voluntad. Y también está la parte del apoyo externo, como mencionaban anteriormente, rodearse de las personas correctas, tener un grupo de estudio que realmente aporte y ese tipo de cosas. Yo pregunté en Instagram sobre consejos para dejar de procrastinar, porque yo no tengo una receta, ni no tengo como que, esto es lo que yo hago y nunca procrastino. No, yo procrastino todo el tiempo, pero algo que sí yo he aprendido últimamente es que cuando yo terminé ahora la carrera de medicina en INTEC y estoy haciendo yo estoy haciendo un programa de investigación, que es algo académico, donde me dejan mucha tarea, donde tengo muchos compromisos, pero es algo que a mí de verdad me gusta y de verdad lo estoy aprovechando y me motiva a hacer todo lo que tengo que hacer. Entonces, algo que yo me he dado cuenta es que si yo estoy 100% interesada en lo que yo estoy haciendo, por más trabajo que sea, por más sacrificios que tenga que hacer en cuanto a otras cosas de mi vida, realmente lo voy a hacer porque de verdad me apasiona. Entonces, para comentarles un poco de las cosas que dijeron para manejar lo de la procrastinación, asignar fechas, horas límites para conseguir el objetivo, establecer un horario de estudio, hacer algo que entiendan que les motive, por ejemplo, cocinar algo, beber té o café antes de ponerse a estudiar, ponerse metas pequeñas, que ahí hablamos entonces lo de Pomodoro, que si no conocen ese método pueden buscar en Google cómo funciona, pero básicamente es poner un timer de 25 minutos o 50 minutos, en el cual, por ejemplo, si yo pongo un timer de 25 minutos, yo paso 25 minutos corridos estudiando y los 5 minutos entonces de esa media hora yo los paso haciendo otra cosa para distraerme un poco. Pero tengo que obligatoriamente, cuando se cumple esa media hora, volver a empezar 25 minutos más concentrados, 5 minutos de estudio. También hay variaciones, como por ejemplo tú duras 50 minutos corrido estudiando y luego entonces los últimos 10 minutos de esa hora tú lo pasas haciendo algo que tú quieras hacer, pero que esas cosas que tú haces para distraerte luego de que pasa el tiempo enfocado, no sean cosas como ver una serie que fácilmente te vas a ver tentado a seguir viéndola y no empezar el próximo tiempo de estudio, sino hacer pequeñas cositas como responder un correo o responder un mensaje de WhatsApp o llamar a alguien y tener una conversación rápida, pararte a tomar agua, ese tipo de cosas.
Entonces, otras cosas que mencionaron aquí fue que si sientes que no vas, sientes que cuando vas a estudiar pero no te vas a concentrar, mejor tómate un break. ¿Aló? Hola. No, pensé que era un comentario. Bueno, entonces con lo de tomarse el break, a mí personalmente me pasa que a veces yo trato de los sábados tratar de estudiar, pero ya yo sé que los sábados yo estoy muy, muy agotada. Entonces, por más que yo trate, no me voy a concentrar. Entonces, a veces es simplemente el cuerpo pidiéndote, ya está bueno, descansa, haz otra cosa, dedícate a hacer otra cosa hoy. Y simplemente reconocer cuando ya uno tiene necesariamente que desconectarse para luego empezar con más energía. También recomendaron también lo de poner un timer que vendría siendo similar a Pomodoro. Hay una aplicación en el celular y una extensión en Google Chrome que se llama Stay Focused, en la cual uno pone aquellas páginas de internet con las que uno se distrae y simplemente por unas horas que uno coloca en esa aplicación, en esa extensión, no te deja accesar a esa página. Por ejemplo, si tú usas Instagram en web, poner Instagram como esa página que debería bloquearte por tus horas de estudio, y cuando uno trate de accesar realmente va a estar bloqueado y no vas a poder entrar. Se llama Stay Focused, como ven ahí. El método de Eat the Frog, realmente no sé cuál es, pero lo pueden buscar. El Pomodoro, que ya lo expliqué. Otra cosa que mencioné es que si sabes que tienes que hacerlo, no pienses mucho y solo hazlo. Y también preguntarse que si lo que estás haciendo te va a estar donde quieres estar mañana. Por un lado, yo veo eso como que si yo quiero una serie, por ejemplo, ya realmente yo debería estar estudiando, pensar, esto de verdad me va a aportar, pero también yo lo veo por el otro lado, como que si yo hago lo que tengo que hacer, estudiar para tal examen, pasar tal clase, terminar tal carrera, de verdad eso me está aportando para lo que yo quiero hacer, para no confundir el hecho de como que simplemente obtener por obtener y tal vez tratar de entender que uno tiene que hacer lo que realmente le apasiona y entender que uno se va a sentir más cómodo y más motivado donde uno realmente sienta algún tipo de pasión. Y por eso preguntarse como que de verdad eso es lo que yo quiero hacer en el futuro. Otra pregunta que hicieron fue cuántas horas al día se pueden procrastinar, cómo dividir el tiempo de ocio. Algo que yo puse aquí fue yo recomiendo hacer algo divertido, aunque sea breve, todos los días. Por ejemplo, si yo estudio 5 horas al día, dejar la noche para ver una serie o algo así. Y al menos yo recomiendo tomar un día libre a la semana, pero eso ya depende de cada quien. Si alguien tiene algún comentario sobre eso. Hay varias preguntas, pero no precisamente de eso. Bueno, ya casi podemos hacerlas. Y la última pregunta que mandaron por Instagram fue, ¿cómo divido mi tiempo de estudio si tengo clases el día entero? Eso es complicado y yo entiendo, honestamente yo entiendo que uno no debería tener clases el día entero porque precisamente cuando uno estudia sí se sabe que uno tiene que dormir tantas horas para que la información de verdad se consolide. Yo entiendo que eso es un poco complicado, pero conociendo la realidad de que a veces uno tiene clase todo el día y sobre todo en el tiempo que uno tenía que ir a INTEC, porque ahora estamos en cuarentena, pero si uno tiene un laboratorio temprano en la mañana, luego entonces uno tiene clase de 6 a 8 y a veces uno se pasa el día entero fuera de su casa y no tiene ese momento para estudiar. Lo que yo hacía era aprovechar el tiempo entre clase y clase. A veces un profesor termina la clase 20 minutos antes de la hora que realmente es y el próximo profesor, por algún motivo, empieza su clase 20 minutos después. Entonces uno tiene 40 minutos ahí que uno simplemente puede usarlos para ir avanzando cosas. Aunque sean cosas cortitas, ir leyendo otro tema, ir adelantando otra cosa, eso realmente requiere mucha disciplina porque inmediatamente uno acaba una clase, quizá uno quiere pasar a hablar con un compañero, pero hay que tener pendiente que si uno no tiene tiempo en la noche para ponerse a estudiar o uno quiere llegar a su casa a dormir y a descansar, lo más recomendable entonces es aprovechar ese tiempo entre clase y clase. También hay clases también entre clase y clase, a veces hay un break, o sea, que las clases no son corridas, sino que uno tiene 1 hora o 2 horas, aprovechar e irse a un lugar donde uno de verdad se pueda concentrar. Yo conozco gente en INTEC que tenía su cubículo fijo en la biblioteca. Es un poco controversial también porque uno no debería estar reservando los cubículos con antelación, pero
iban en la mañana, empezaban a estudiar, dejaban cosas en su cubículo, iban a tomar su clase, volvían a su cubículo y luego entonces volvían a su clase que le tocara después. Y entonces se iban a la biblioteca a aislarse y ponerse a estudiar sin interrupciones para entonces cuando llegaran a su casa en la noche no tener que hacer más nada. Y otra cosa es que si todavía uno se pasa el día entero con clases y luego uno todavía le quedan cosas que hacer cuando llega a su casa, es tomar un descanso, bañarse, cenar, lo que sea, y luego entonces tratar de concentrarse lo más posible para acabar rápido eso y poderse dormir. Algo que algunas personas hacen, a mí no me funciona eso porque yo nunca he sido una persona de despertarme muy temprano, pero si uno tenía clases hasta las 8 o 10 de la noche, llegar a su casa, dormirse, descansar tranquilamente y despertarse a las 4:30, 5 de la mañana y ponerse a estudiar hasta la primera clase del día. Pero eso a mí no me funcionó. Hay gente que le funciona, así que se lo digo por si acaso a alguno de ustedes le gusta la idea. Así que, Carmen, las preguntas que tienen la pueden ir haciendo. Bien. La primera pregunta dice, Espérate, Carmen. Okay, perdón. Perdón, pero es que ya yo me tengo que excusar un momento, pero quería hacer un comentario porque sobre lo del pomodoro, porque antes yo usaba mucho ese método, pero yo me di cuenta que realmente una vez yo me meto en mi grind de estudio, a mí me molesta salirme de ahí porque da trabajo. Tú llegas a ese momento como que ya tú estás full metido en el estudio, tú estás súper concentrado. Entonces yo lo que hacía en ese punto es que yo empecé a alargar las sesiones y luego lo que yo hacía era que si yo no me sentía cansada o como que no necesitaba un break, no necesitaba agua, no necesitaba pararme, entonces yo cancelaba el alarma de Pomodoro y seguía. Entonces no sé si eso ayude a alguien, pero realmente era algo que a mí me pasaba mucho, que yo empezaba, ok, 25 minutos, entonces llegaban el break de 5 minutos, me desconcentraba y luego de los 25 minutos siguientes yo pasaba 10 volviendo a concentrarme y perdía muchísimo tiempo. Y ya, eso era lo que yo quería decir. Bye. A mí me pasa eso y por eso yo particularmente no uso Pomodoro. Lo que a mí me cuesta no es mantenerme concentrada, sino empezar a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, eso, yo no tengo una solución para eso más que saber que lo que tengo que hacer es importante que yo lo haga y que si no lo hago hoy no me va a dar tiempo a hacerlo mañana. Para mí, de verdad, es una de las cosas que más me impulsa, entender que si, como tengo tantos compromisos, si no hago lo que tengo que hacer hoy, aunque sea en el momento que sea, mañana me voy a estar volviendo loca, no lo voy a poder hacer, voy a quedar mal, porque también es otra cosa, las cosas que yo hago, de cierta manera impactan a otras personas. Entonces, si no lo hago, voy a quedar mal y voy a al final ser irresponsable. Entonces, ese tipo de cosas como que me motivan a yo hacerlas a tiempo para no volverme loca el día siguiente. Carmen, antes de que pasen a las preguntas, yo quería hacer un comentario sobre un consejo que escuché una vez en un podcast sobre cómo hacer más eficiente con el manejo de nuestras horas, y era que el conductor decía que él aprendió a conocerse a sí mismo y él aprendió a diferenciar en qué horas su pico de energía estaba más alto y en qué horas su pico de energía estaba más bajito. Por ejemplo, porque muchas veces uno cree que la energía que uno tiene alrededor del día es como un recurso sin límites, y la verdad es que la energía que nosotros los humanos tenemos es muy limitada para enfocarnos completamente en una tarea. Entonces lo que él dice es que, por ejemplo, él se dio cuenta que de 7 a 9 de la mañana era que él trabajaba de forma más rápida y tenía mayor claridad mental. O sea, que él dejaba las tareas más difíciles para de 7 a 9 de la mañana. Y él hizo como que llegó a aceptar y no se sentía mal que después de comida él no servía para nada y dejó esas tareas que son, o sea, igual de importantes, pero que no son tan difíciles de hacer, y las hacía después de comida. Que en esas tareas que si él, por ejemplo, hace una tarea importante a esa hora que son de menor energía mental, tal vez se tome mucho más tiempo que si la hace en la mañana. Sobre eso, yo me siento muy identificada porque ahora que los compromisos que yo tengo no necesariamente tienen una hora, o sea, sí tengo deadlines, pero no tengo que estar necesariamente despierta a tal hora o dar la cara a tal hora.
con esto de la cuarentena, que yo no tengo compromisos en la noche, porque a veces uno planifica que voy al cine con tal gente, o tengo una reunión obligatoriamente a tal hora en la mañana en tal lugar y tengo que bañarme, cambiarme, salir. Mi cuerpo ha ido a su estado natural, que es despertarme 10, 11, 12 del día y a dormirse tarde en la noche. A mí me gusta trabajar en la noche, yo creo que hasta por el calor que hace durante el día, que en la noche simplemente yo me concentro más, no hay tanto ruido, no hay gente despierta en la casa, no hay tantas distracciones, pero yo siento que el mundo está diseñado para que uno se despierte temprano y a veces de cierta manera hasta desacreditan a la gente que se despierta tarde, como que esa persona se pasa la mañana entera durmiendo, pero al menos yo me he dado cuenta ahora que yo trabajo mejor en la tarde noche y no está mal, o sea, con que yo termine de hacer lo que tengo que hacer cada día es suficiente y simplemente como tú recomendaste, conocerse uno mismo y ver en qué hora uno puede ser más eficiente. Carmen, yo creo que ya podemos pasar a las preguntas. Ok, entonces la primera pregunta dice, ¿cómo puedo determinar el tiempo que debo emplear en cada cosa? Yo creo que dándose cuenta o sea, empezando a hacer las cosas y darse cuenta cuánto tiempo uno necesita. O sea, si tú no tienes que leer tantas páginas y es un tema muy difícil, mira, para esos temas que yo sé que quizá por lo que yo vi en clase me di cuenta que tiene un nivel de complejidad un poco mayor, yo voy a dedicarle más tiempo, pero si ya yo sé, si yo tengo una idea de que eso va a ser un poco más simple, dedicarle menos horas, pero yo entiendo que uno sabe hacer eso sobre la marcha, o sea, si yo estoy tomando una clase que es más difícil que otra y durante la primera semana en la que yo estoy estudiando esas clases me doy cuenta de eso, ya para la segunda semana yo sé, bueno, para neuro voy a tener que dedicarle muchas más horas que para otra clase que quizá no sea tan compleja y el material no sea tan extenso. Yo creo que eso es sobre la marcha, que la gente lo determina. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿qué recomendación puede dar para estudiar diariamente y no verse, por ejemplo, una semana antes estudiando para el examen? Como yo mencioné anteriormente, lo que a mí me funciona es pensar en por qué yo quiero lograr aquella cosa y aunque tal vez yo no sé si esa es la mejor solución, como que pensar las cosas malas que pueden pasar si yo no lo logro. Entonces, como que entender por qué es importante que yo le dedique tiempo con, con calma y como que con tiempo también de yo catch up y ponerme al día en caso de que el plan original no funcionó. Tener pendiente que a veces suceden imprevistos, a veces ahora en cuarentena no, pero eh, quizá si yo tengo tantos exámenes para la quinta semana, pero al final de la cuarta, fulanito cumpleaños o yo quiero ir a tal concierto, entender, y a veces suceden imprevistos que son cosas no tan positivas, entender que si uno empieza desde el principio, uno puede jugar mejor con su tiempo. Al final son cosas que uno tiene que hacer como sea, entonces como que ¿por qué no planificarse? Y quizá eso permita hacer todo, o sea, lograr ese balance que uno tanto quiere. La siguiente pregunta se parece mucho, que es, ¿cómo motivarme los días que encuentro difícil seguir lo planificado? Esa pregunta es un poco, es similar, pero también es un poco complicada. Algo que yo tenía el año pasado, pero este año, aunque no me salió la inspiración de hacerlo, era un vision board. Yo puse en fotitos en una pizarra en mi habitación las cosas que yo quería lograr. Y así yo las tenía en mente, las veía, me acordaba porque eran importantes para mí. Eh, y bueno, saber eso, o sea, como que por qué aquello es importante y qué pasa si yo no lo logro. Yo entiendo, si alguien tiene una sugerencia con eso, yo entiendo que es algo súper personal y también como que a mí me da un poco de miedo hablar como que las cosas que yo he hecho, que he logrado y decir como que sí, eso le va a funcionar, porque siento que estoy diciendo como un libro de superación personal que a veces uno se queda como que, ¿y quién es esta persona? Pues está diciendo este tipo de cosas. Así que yo agradecería si alguien tiene algún comentario sobre eso, cómo motivarse cuando
los días están complicados. En verdad, hola, sigo aquí. Yo creo que la mejor respuesta a eso, yo la tengo como con lo que mencionaba Carmen hace un momento, de que eso es, por ejemplo, lo que nos funciona a mí y a Carmen particularmente. Nosotras, como que el apoyo de un amigo que te motive o como que te holds you como accountable y te diga como que no, viejo, por esto es que tú estás haciendo eso y yo sé que tú hoy no quieres estudiar, pero tú tienes que estudiar. Como que ya sea eso con un amigo, con tus padres, con cualquier tipo de persona. Para ti, por ejemplo, funcionaba eso de visual. A mí ese tipo de cosas normalmente no me funcionan mucho porque yo como que desestimo mucho la cosa visual. O sea, como que para mí una foto eventualmente se vuelve una foto y ya no me motiva. Pero esa interacción como que con un amigo sí me ayuda. Entonces, si tú te sientes desmotivado un día y tú sabes que tú tienes que hacer algo, tú le escribes a un amigo que tú sabes que es alguien que te ayuda o a tu mamá, y tú le dices, de verdad, hoy no quiero hacer nada, pero ten cuidado con qué amigo, porque hay amigos que lo que te dicen, pues vamos a barajar juntos, y ese no es. Y que si uno tiene ya un largo periodo de tiempo logrando cosas o cumpliendo con todas las tareas diarias, quizás simplemente, como le dije anteriormente, el cuerpo pidiéndote que te detengas y que tome un break. Seguimos, Carmen. ¿Hay más preguntas? Yo quería agregar algo a lo que dice Natacha, que particularmente me funciona a mí, y es, o sea, no solamente hablar con un amigo, sino a mí me funciona hablar con alguien que esté pasando por algo similar que yo, porque hay veces que la gente de buena fe, por ejemplo, yo hablo con mi mamá y mi mamá me escucha, me aconseja, pero es como que yo no siento el consejo tan profundo, porque es como que ella no entiende, o sea, es como que en mi cerebro, aunque ella entiende, en mi cerebro no se traduce, ella no entiende, en realidad, pero si hay alguien que pasa algo similar, yo digo, bueno, ella sí entiende, porque ella está pasando por lo mismo. Y que hay personas también que de verdad quieren lo mejor para ti, y como dice Carmen, no necesariamente entienden, y no es como que por ser una mala influencia ni nada, pero mis padres, algunos amigos, como que me dicen, pero descansa, o si yo tengo mucho sueño y me quiero quedar durmiendo, ay, pero quédate durmiendo hoy, y yo, pero es que no puedo. Entonces, la siguiente pregunta es, tengo un hábito de empezar las cosas en horas en punto. Wow, yo también, en verdad. Y si se pasa de esa hora, debo esperar la otra hora. ¿Qué puede sugerirme para mejorar eso? Bueno, realmente yo no sé. Yo lo único que diría es darse cuenta de que al final, mientras más rápido uno lo empiece, más rápido uno lo termina, independientemente de la hora. O no sé, como que si de verdad le gusta empezar la cosa puntual, eh, hacer una tarea para esperar, que no sea tan larga, para esperar que esa hora pase, algo como lo que le decía de la procrastinación productiva, ponerse a hacer otra cosa que tal vez no sea tan importante, y esa cosa importante, esperar a la próxima hora y de verdad hacerlo, pero para mí eso hay que buscar la manera de perder ese hábito, porque al final el punto es hacerlas. Carmen, ¿tú tienes algún consejo de cómo tú has superado eso? Sí, yo trato de simplemente que se me vaya eso de la mente y empiezo. Ay, perdón. ¿Perdón? Ok. Yo simplemente lo que intento hacer es como que quitar eso de mí. Yo, ok, ya son las 6:05, pero yo debo empezar, aunque sean las 6:05, porque de verdad. Carmen, no te escuchamos, o yo no te escucho. De que no es el en punto. Yo no te escuché después de que tú dijiste que era las 6:05. Perdón. Que yo trato simplemente de olvidar ese factor, o sea, de tratar lo más que yo pueda de sacarlo de mi mente, ese factor. Antes era bien fuerte, pero como que a medida que uno tiene más cosas que hacer y más cosas que hacer por alguna razón, eso deja de parecer tan importante. Sí. Algo que puede parecer un poco contradictorio, pero mientras, yo no sé si alguno de ustedes se relaciona con eso, y por favor dígalo si se relacionan, mientras más cosas yo tengo para hacer,
más eficiente yo soy, porque de verdad tengo la presión de si no hago esto ahora, en el momento que lo tengo planificado, no me va a dar tiempo a hacer las otras cosas. Entonces, mientras que si yo tengo una cosa que es muy pequeña, una tarea pequeña, un sábado y ya, me toma muchísimo tiempo empezar a hacerla porque sé que tengo el día entero para hacerlo. Pero entonces desaprovecho el día que pudiera estar haciendo, que pudiera estar aprovechando viendo una serie o cualquier otra cosa. Yo me relaciono, definitivamente. O sea, mientras más cosas yo tenga para hacer, más fácil se me hace hacer las demás, de hecho. Y porque tengo, por ejemplo, ahora mismo, yo tengo lo de la semana organizado, pero yo lo hago como que flexible, vamos a decir. Yo tengo la semana en general organizada de 8 a 12 estudios, de 1 a 4 estudios, así más o menos. Pero si tengo, por ejemplo, esta actividad, yo, ok, pues entonces ayer, anoche, dije, ok, mañana tengo esto, que cambia esto, y lo voy organizando. Y mientras más actividades yo vea en ese calendario, más fácil yo sé que yo voy a poder organizarlo, no sé por qué. Entonces así yo como que termino bien. Y sobre lo otro, sobre lo de empezar en hora en punto, se me estaba olvidando decir esto también, que algo que a veces también me funciona cuando no tengo el horario tan lleno, y es bajar las horas, por ejemplo, ponerlo, va a sonar raro, por favor no piensen, pero yo lo hago, por ejemplo, ok, debería empezar a las 6, pero ya no puedo empezar a las 6, entonces empiezo a las 6:15, como un número así, como un número múltiplo de 3. Es raro, yo lo sé, pero a mí me funciona y me baja un poco ese... Lo que te funcione. Algo que, de lo que mencionaba entonces, de que mientras más cosas yo tenga que hacer en el día, más eficiente yo soy. No necesariamente es cargarme con cosas académicas o de trabajo, sino ahora en cuarentena, por ejemplo, tener en mi agenda o hacer el compromiso con tal persona, con tal amigo, tal familiar, a tal hora vamos a ver una película, a tal hora nos vamos a llamar y vamos a hacer tal cosa. Y como que ya yo sé que tengo que acabar lo que tengo en la agenda porque ya yo tengo el compromiso con esa persona. Entonces viene siendo algo de diversión, de ocio, pero me mantiene enfocada en los pendientes que tengo para acabarlos y libremente ir a poder disfrutar la otra cosa. Bien. La siguiente pregunta dice, ¿cómo calmar la ansiedad de querer hacer tantas cosas a la misma vez para terminarlas rápido? A mí me da un poco me siento rara explicando, dando consejos sobre eso porque yo también lo siento, pero, y no es como que tengo total control sobre eso tampoco, pero entender que uno no puede hacer todas las cosas a la vez, o sea, si uno quiere hacer todas las cosas a la vez, al final no va a terminar haciendo nada, porque es imposible hacer todo a la vez. Entonces, entender que lógicamente ir paso por paso es lo que nos va a dar un resultado al final. Yo creo que también con la práctica uno se va dando cuenta de eso. Sobre eso, yo creo que algo que yo podría, porque yo creo que eso es algo que a todo el que tiene más de una tarea en el día le pasa, pero yo creo que el problema es cuando esa ansiedad impide que tú estés concentrado en una de las cosas que tú quieres hacer. Entonces, yo lo que hago cuando estoy así es que simplemente si hay algo que me está agobiando tanto, que no me está permitiendo concentrarme en la que yo quiero hacer en ese momento, yo pauso la que estoy haciendo y yo salgo de la mayoría de las cosas pequeñas que tú tengas, que tú puedas hacer. Aunque sean tareas de 15 minutos, 20 minutos, por ejemplo, eso de responder correos, o por ejemplo, en el caso tuyo que tienes una plataforma de Writes Like a Doctor, eso consume tiempo y son muchas tareas como pequeñitas que se van acumulando, porque la gente no sabe que hasta responder DMs te puede llevar hasta 2 horas a veces, por lo menos esa ha sido mi experiencia en lo del CEMED y todo eso. Sí, señores, porque el CEMED lo manejan estudiantes, que no se les olvide eso cuando ustedes quieran que les respondan a los 5 minutos. Eh, pero yo creo que eso, si tu ansiedad es tanta que no te permite concentrarte en tu tarea principal, haz todas las que tú puedas de esa lista para salir de eso. Y luego deja las más grandes para el final, aunque sean más pesadas. Eso es lo único que a mí me funciona y me hace medio productiva cuando estoy así. Yo pruebo otra.
Yo tengo un comentario, o sea, como una experiencia, que lo que yo hago para que a mí y lo que me sugiere mi mamá también, para que a mí como me alcancen las horas para estudiar y todo eso, es que, o sea, yo me paso la semana entera, todo el día, estudiando porque es muy pesado en realidad. Todo que ahora el trimestre solamente tiene 10 semanas, es medicina, INTEC, o sea, todo eso se vuelve muy pesado y se va agobiando, aparte de que tú no puedes salir de tu casa. Aparte de que en tu casa tú tienes que hacer, tú tienes que limpiar, tú tienes que fregar, tú tienes que atender a esto, a aquello, o sea, que no es solamente tarea. Entonces, lo que yo hago es que, por ejemplo, yo digo, ok, yo tengo que hacer todas estas tareas, yo las voy a ir haciendo así como ya mencionaron, como las más cortas primero, solo para salir de eso. Y, por ejemplo, los sábados en la noche yo veo una película con X persona por llamada. O sea, yo sé que a esa hora, no importa si yo terminé o no terminé, ya esa es mi hora de descanso. Ya de ahí para allá yo no me puedo estresar porque yo hice todo lo que yo podía hacer. O sea, como que yo tengo horas o momentos donde yo digo, ya yo no me voy a estresar de esta hora a esta hora, yo lo voy a coger libre, lo voy a coger para estar con mi familia, para hablar por teléfono o algo, porque antes de yo aceptar ese modo, o sea, a mí me duele la cabeza todos los días, yo amanecía haciendo esto, haciendo aquello, no encontraba como un orden, como una temática. Si lo hacen así, como yo lo estaba haciendo al principio, se van a morir rápido. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices y yo también trato de practicarlo y también como que por un libro que yo estaba leyendo, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero es de un curso que tiene Coursera que se llama Learning How to Learn, algo así. Y menciona que para uno de verdad poder solidificar lo que uno aprende y lo que uno entiende, uno necesita momentos de descanso y como que eso está probado. Así que de nada me vale como que si uno se siente culpable incluso de estar tomando breaks o momentos de desconectarse totalmente, piensen en eso, como que si yo no descanso, si yo no duermo, nada del sacrificio que yo estoy haciendo ahora va a valer la pena. Y no solamente para que el conocimiento se solidifique, sino como que también al tiempo que uno le dedica a las personas alrededor de nosotros, como que de qué vale uno lograr todo de manera perfecta académicamente si al final uno está descuidando su salud, uno está descuidando las relaciones que uno tiene con las personas alrededor, como que al final lo que de verdad importa es mantener ese balance, en mi opinión. Exacto. Algo que yo también hago es sacar literalmente tiempo para todo en mi calendario, o sea, tenerlo todo agendado. Por ejemplo, yo hoy tenía que llamar a un sitio, tenía que escribirle a una doctora, no sé qué. Yo de 8 a 2 estudio, de 12 a 2 y media almuerzo, de 2 y media a 1 hablo con la doctora tal, de 12 de así. Y así lo voy poniendo, y así cuando a mi mente llega el pensamiento de tengo que hacer tal cosa, tengo que hablarle a la doctora, tengo que llamar al sitio, yo digo, no, eso está en mi calendario ya, Exacto. tranquila, hay un momento para eso. Y entonces eso calma mi ansiedad, porque ya yo saqué un momento para eso, y yo sé que voy a tener un momento específicamente para eso. Leo la siguiente pregunta. Claro. Ok. Dice, ¿qué nos recomienda la doctora cuando no logramos un objetivo que teníamos planificado? Lo que yo hago luego de sentirme mal, porque obviamente no voy a negar que me siento mal, es, nada, me siento mal, lo procesé, lo hablé con tal persona que para mí es importante, darme cuenta porque no fue que no lo logré. Bueno, también depende de la magnitud de eso, o sea, como que si fue que simplemente no me dio tiempo lograr tal tarea de hoy. Al principio yo me frustraba mucho, pero ya con la práctica yo simplemente lo tacho de mi agenda y la pongo al día siguiente y ya, porque como yo les dije, todo lo que yo uso de planificación es simplemente una guía para yo no distraerme, como que, porque es otra cosa, si uno no se planifica con tiempo y uno simplemente inicia el día se va y uno normalmente no es tan fácil lograr todo, mientras que si tú te despiertas ya con tu agenda lista, es más fácil seguir el camino, aunque uno no necesariamente logra absolutamente todo. O sea, yo me planifico con la intención de tener esa guía y tener ese camino, pero si yo no logro algo de eso, de ese día, simplemente se pasa al otro. Hubiese sido 1000 veces peor que yo no planificara nada
y yo me despertara e hiciera como que lo que me caiga ese día. Entonces, si es algo simple como no logré tal cosa, se pasa de mis tareas del día, se pasa para el otro día, y si algo como que ya más, con más peso, como que me fue mal en un examen o lo que sea, lo lloro, y después de que lo lloro, entonces como que un plan de acción, como que, ok, entonces que yo aprendí de eso, cómo yo puedo mejorar para la próxima. Realmente todo me merecía tanta la atención porque era importante porque para mí de verdad es importante, o es importante porque la gente dice, ah, no, es muy importante que tú saques tal nota o lo que sea, como que pensar un poquito en que eso representa eso para ti, y si es suficientemente importante, entonces como que tener un plan de acción de cómo mejorar eso para la próxima. Carmen. Sí, es que ya no hay más Ah, preguntas. Estaba esperando a ver si ponían algo más, pero no hay más. Algo que también te quería decir yo sobre eso de qué uno hace cuando no logra el objetivo. A veces lo que yo hago, o sea, es que yo creo que es inevitable uno no sentirse Carmen, no te escucho. mal. Ay, perdón. ¿Se escucha ahora? Se escucha un poco raro, pero se escucha. Perdón. El internet. Entonces, lo que yo hago es, para como que darme un chin de ánimo, es pensar que yo hice bien. O sea, está bien, yo tenía 12 tareas y cumplí 8, solamente se quedaron 4. O sea, yo hice 8 y como que celebro eso, celebro que cumplí la mayor parte de lo que podía. También, por ejemplo, en el caso de los exámenes, si me va mal, además de analizar qué fue lo que fallé, también como que celebro el hecho de que hice todo lo que yo podía por ese examen. Yo sé que yo estudié, yo sé que hice mi esfuerzo, y hay veces que simplemente te va mal. O sea, yo creo que hay algo que no nos enseñan antes de empezar la carrera, es que hay veces que simplemente te va a ir mal. No por, como que Sí. no, porque tú no hayas trabajado lo que tú pudiste. Y que a veces no depende de ti. A veces por más que uno estudie, quizá el formato del examen no ayuda. Hay muchas cosas que influyen en eso. Y en verdad lo que tú recomiendas de ver lo positivo, como yo mencionaba al principio, es una de las cosas que yo hago, que es que en mi agenda también, que es una hoja en blanco, y yo me aseguro, o sea, una agenda que simplemente tiene el día y una hoja en blanco, de la fecha y todo el espacio que yo quiera para escribir. En esa agenda, además de poner mi lista de cosas del día, yo me aseguro de escribir cuando se termine el día las cosas que yo hice bien, que yo logré, y escribir también las cosas que yo agradezco. Como que hoy que yo hice bien, me reuní con ustedes hoy a hablar de esto, que yo agradezco, que ustedes me hayan prestado atención, que fulanito me llamó y me contó de tal cosa, como que para yo irme a dormir sabiendo que a pesar de las 1000 cosas malas que pasaron en el día, o que quizás no pasaron, sí, yo tengo seguridad de que algo bueno pasó, por más pequeño que sea. O sea, como que, yo leí 3 páginas de tal libro, yo mandé tal correo. O sea, por más pequeño que sea, anotarlo. A mí me lo han dicho muchas veces en terapia, que eso ayuda a que uno de verdad mantenga un mindset positivo. Y también con los imprevistos. O sea, hay veces que uno no logra el objetivo porque se presentan cosas que uno no, imagínate, no puede controlar. Entonces hay que ver cómo tú ayudaste a eso. Porque, por ejemplo, digamos que yo quiero estudiar 4 horas, pero mi mamá necesita hablar con alguien al menos 1 hora. Y cónchale, mi mamá, yo debería, tú sabes, sentarme a hablar con ella porque ella lo necesita. Entonces, ok, no cumplí las 4 horas de estudio, pero ayudé a alguien. Entonces, como que también evaluar, porque hay veces que uno se molesta, ahora viene esta gente a hablar conmigo y yo queriendo estudiar, pero no, o sea, hay que verlo desde la forma positiva, tú estás ayudando a alguien, no solamente Sí. como que no sé, eso a mí me ayuda a manejar los imprevistos que impidan que yo cumpla mi meta. Yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dices. Si alguien tiene algún comentario, lo puede hacer, alguna experiencia, alguna pregunta, abra su micrófono y dígalo. Bueno, aparentemente no. Les voy a dejar aquí todos los lugares por los que me pueden escribir, cualquier pregunta que tengan de lo que sea, cualquier comentario, cualquier cosa me pueden escribir por ahí.
Yo no respondo tan rápido, lo digo desde ahora, pero ya hago lo mejor que puedo. Y para concluir esta conversación, yo creo que les dejé bastante claro que mi intención no era decir, ok, planifíquense de tal y tal manera, manejen su tiempo de tal forma, porque como les decía al principio, yo entiendo que cada quien encuentra su forma. Yo particularmente cada cierto tiempo encuentro una técnica nueva y la adapto, veo si me funciona, que no, que es sostenible. Por el momento lo que yo siempre he tenido es una agenda física. A veces uso Google Calendar como complementario, a veces tengo un calendario en mi escritorio. Mil cosas diferentes, pero lo que sí siempre trato de tener pendiente es esas pequeñas ideas, esos bloques que yo presenté durante esta presentación y tener ese mindset en la cabeza, pero cómo realmente manejar su tiempo va a depender de lo que ustedes entiendan que sea sostenible en el tiempo. Así que muchísimas gracias por su presencia y sus preguntas. Y Natacha y Carmen, gracias por colaborar. Y también no veo el nombre, pero dice apellido Beltré. Y todo el mundo que comenta también. ¿Cómo no escuché? Que sí, que yo soy apellido Beltrán. Ah, pero ¿cuál es tu nombre? Lauri. Ah, hola. Hola. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron. Cualquier cosa me pueden escribir por correo, pero donde ustedes quieran. Gracias a ti y ya hay muchísimos comentarios diciéndote las gracias y que la charla fue excelente. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, gracias a todos por asistir, gracias a Estefanía por esta charla buenísima y nada, todos los que llenaron su formulario, recuerden que estarán disponibles en algunos días y que revisen su bandeja de spam siempre. Y nada, pueden ya salir, la lista de asistencia se descarga automáticamente desde Teams, entonces con esa lista se corrobora